hoy quiero platicar con ustedes un poquito de lo que ha sido maternar en el extranjero, ya que ha habido demasiadas dudas de quién soy, cómo soy, por qué hago videos y dónde vivo. Así que comenzaré diciéndoles que vivo en Ontario, Canadá. Como pueden ver, estamos en invierno. Es una época de amor y odio, sinceramente, porque hay días que lo ves hermoso, no hace tanto frío, se pueden disfrutar diferentes actividades al aire libre, pero la mayoría del tiempo estás encerrado, no tienes tanta actividad física. Entonces esto engloba un poquito de lo que hoy quiero hablar con ustedes. Estoy con el tema más solicitado en mis redes sociales, que es cómo ha sido maternar en el extranjero, especialmente en Canadá, ya que se sabe que Canadá es muy diferente a Estados Unidos. La verdad les estaré diciendo que no es nada fácil, es muy complicado maternar en el extranjero y ahora les voy a explicar el por qué. Nosotros llegamos hace 2 años, específicamente llegamos en octubre, una fecha para los que han visitado Canadá o que saben que Canadá es época de frío, es octubre, es otoño, las hojas están cayendo. Entonces nos tocó llegar a finales del año y ahí pude ver lo que era la realidad de maternar en un país extranjero, porque me enfrenté a los primeros cambios que yo nunca había tenido en mi vida. Lo que puedo resumirles de esta historia es que llegamos en un día que hacía demasiado frío. Nosotros salimos de Puerto Vallarta, los que conocen es playa, hace mucho calor, y llegamos aquí y definitivamente estaba súper frío. Nosotros no habíamos experimentado un frío como aquellos. Ahí fue el primer impacto de realidad. Este story time déjenmelo saber si lo quieren en un video más a detalle de cómo fue nuestra llegada a este país. Después de que llegamos a este punto, tardaron en entregarnos a nosotros el basement que habíamos rentado 15 días, entonces tuvimos que vivir en la casa donde vivía mi esposo. Para que entiendan un poquito el contexto, él vino primero y 7 meses después lo alcancé yo con mis hijos. Cuando por fin nos entregaron el basement, aquí empezaron más los retos, porque nosotros empezamos durmiendo, chicas, como todos o como muchos que llegan aquí, en el suelo, en unos colchones. Entonces nosotros teníamos todo el basement, todo el espacio, y los niños preguntaban por qué no teníamos muebles, dónde estaban sus juguetes. Recordando las edades que ellos llegaron, mi niña llegó de 3 años, mi otro niño de 4 años y mi niño más grande de 7 años, me parece. Si eran unos bebecitos, todavía no entendían por qué mamá y papá hacían tantos cambios tan grandes, pero siento que desde ahí comenzó todo, chicas. Nosotros tenemos una mascotita en México que lamentablemente la tuvimos que dejar, y como saben, aquí es súper complicado traer animales porque no muchas casas los aceptan, no son como pet friendly y todo ese show. Además de pasar por el proceso de dejar a su familia, también tuvieron que pasar por el proceso de dejar su mascotita. Nosotros tuvimos que esperar para que ellos entraran a la escuela porque el domicilio de mi esposo estaba en la casa antigua y no en la casa actual. Así que la escuela no... Aquí la escuela te la dan por zonas, entonces como el domicilio no estaba en la zona actual, no podíamos inscribir a los niños en la escuela. Y después de un tiempo esto se pudo solucionar y fue así que en febrero mi niño entró a la escuela. Mi niño tenía 4 años, llegó a una escuela donde no hablaba nadie en español, todo era en inglés. El reto más importante fue aprender a vestirnos a un clima que nunca en nuestra vida habíamos experimentado, como era ver nevar, temperaturas bajo cero y todo lo que conlleva vivir en un invierno. Recuerdo que ese invierno es el peor que hemos pasado, ya que como éramos nuevos, no sabíamos nada, me tocó aprender a vestir a los niños a la mala. Desconocía demasiadas cosas y no había como ese soporte de que te dijera qué debías hacer o que te encaminara de lo que tenías que resolver, algún consejo, porque no tenía ningún conocido que diera estos tips o estas soluciones. Así que ese fue uno de los retos en maternar aquí en Canadá. Nosotros, les digo, llegamos en octubre. Iré cronológicamente para que no haya como un bug en esta historia. Llegando a octubre todo era felicidad, vas conociendo todo realmente, entonces estás maravillado de todo lo que estás viendo, todo es nuevo, todo es emocionante, todo es retador. Así que los niños estaban súper contentos porque ya les digo que no habían visto a su papá. El reencuentro fue maravilloso, entonces ellos, su familia, su núcleo estaba completo. Entonces, pues más que nada, los mayores retos que hicimos fue vivir con tantas personas, porque a mi esposo lo trajeron con un grupo de personas en una casa, entonces sí fue muy
no complicado porque eran personas amables, pero sí fue difícil porque tú estás acostumbrada a tener tu espacio. Algunos chicos trabajaban de noche, otros de días, entonces era muy complicado que los niños tuvieran una rutina, y más porque les digo que no podíamos meterlos a la escuela y todo ese show. Llega diciembre, en diciembre ya estamos en la casa, en el basement que rentamos. Entonces ahí llega nuestra primera Navidad solos. Sí fue un poquito diferente ya que solíamos pasarla con toda la familia. Para empezar, tengo una foto de nuestro primer árbol y se la voy a poner aquí, pero créanme que lo que menos nos importaba en ese momento era el árbol de Navidad, porque realmente, muchos ya saben, si mudarte de casa es costoso, mudarte de país yo lo considero un poquito más. No es imposible, pero sí conlleva muchísimos procesos y muchísimos gastos. Llegó enero y disfrutamos muchísimo la nieve porque en este punto ya habíamos adaptado el cómo cubrirnos, qué se necesitaba para la nieve, que ese fue otro gasto, chicas, que tuvimos que cubrir, porque yo no sabía que aquí para vestirte en invierno tienes que vestirte en capas. Aunque suene muy absurdo, créanme que eran de las cosas en las que menos me enfocaba. Cuando estás en procesos migratorios, de verdad, créeme que hay puntos estratégicos o puntos que son un poco más importantes que otros. Pero continuando con los temas de cómo vestir, aprendimos a comprar botas, guantes. Pero en la marcha hemos aprendido qué ropa conviene comprar y qué ropa no, porque la mayor parte del tiempo los niños están afuera jugando todo el tiempo, así que terminan súper empapados. Recordemos que la nieve es agua cuando se derrite, entonces ya se imaginarán todo lo que conlleva, y cuando estás a temperaturas bajas, sí es un poquito de considerar. Otro reto como mamá fue cuando mis niños entraron a la escuela. Como ya les conté un poquito posteriormente, primero entró mi niño, el de 4 años, entró a kindergarten, entonces era totalmente diferente a lo que yo estaba acostumbrada en mi país, tanto en la educación como en los alimentos, como en lo que tenía que llevar, en que él se tenía que vestir solito. Eran algunos requerimientos que nos pedían, que le lleváramos ropa y otro par de zapatos. Eso fue algo que a mí me sorprendió demasiado porque en México no se acostumbra a esto. Entonces ellos tienen su ropa de interior y su ropa de exterior por cualquier cosa. Asimismo, aquí también tienen 2 lunch, pero como mamá mexicana no puedo poner todo lo que yo creo que a ellos les hacen bien. Ejemplo, aquí están súper prohibidas todas las nueces, todo lo que tenga que ver con nuez, almendra, cacahuate o derivados. Súper prohibidos ya que hay muchísimos niños alérgicos. Ese vaya que ha sido el reto más grande, el maternar, el adaptarme a la comida con lo que tengo aquí. Recordemos que yo vivo en un pueblo, entonces adquirir cosas mexicanas hace 2 años era súper complicado. En este momento está habiendo un poquito más de latinos aquí donde vivo. Estoy más contenta de encontrar cosas mexicanas. La verdad, no es lo mismo, te acercan a lo que tú estás acostumbrada. Otro reto fue que la fruta aquí todo es diferente y costoso. Claramente no hay variedad. Poco a poco van integrando un poquito más de variedad en la comida. Entonces ese digamos que ha sido un problema que se va solucionando con el tiempo. El siguiente detalle aquí de cómo maternar ha sido diferente porque las costumbres son diferentes. Yo tengo como un sistema, o estaba acostumbrada a un sistema donde yo vivía, y llegando aquí es como que borra todo lo que sabes porque en realidad no sabes nada. Entonces, tanto en la educación aquí es muy diferente a lo que yo estaba acostumbrada. De hecho, mi niño de 7 años también tuvo que desaprender todo lo que él sabía. Él hizo todo kindergarten y primero de primaria en México, pero aquí entró a segundo y fue súper diferente porque tanto el aula, tanto la maestra, tanto dónde escribes, cómo son las clases, son súper diferentes, y fue algo que fue un choque cultural súper pesado. Y aquí, o por lo menos en la escuela de mis niños, no dejan tarea, no cargan libros, tienen que anotar casi todo y todo el tiempo. Ellos les dan computadoras para que hagan sus tareas. Me sorprende, y por lo que yo elegí este país, es que aquí los niños son súper cuidados. Otro choque cultural que tuve muy grande como mamá es que las mamás de aquí no tienen como ese arraigo, no sé si decirlo, como preocupación de estar todo el tiempo cuidando a los niños. Cuando yo llegué aquí, cuando yo salía a jugar con mis niños a la calle, podía notar que niños súper bebecitos estaban en la calle solos sin los papás, y eso no era tema de preocupación porque pues ellos saben que están seguros. Pero realmente ese chip de maternidad es algo que yo no puedo cambiar. O sea, mis hijos, si están afuera o si van a un lado,
yo tengo que ir con ellos. Ejemplo, mi niño me dice, mamá, ya estoy grande, va a cumplir 10 años y dice, yo ya puedo devolverme de la escuela como mis amigos, pero realmente es un tema que yo todavía viniendo de donde vengo no puedo quitar o borrar ese chip. Otra cosa que ha sido súper pesada como maternidad es el tema de la salud, ya que aquí es muy diferente. Tenemos la HealthCard que nos cubre absolutamente todos los servicios de medicina, cualquier cosa, accidente que tengan los niños, lo cubre la HealthCard, pero no cubre medicinas, antibióticos y todo eso. Para eso tenemos un insurance, un seguro que le dan a mi esposo en el trabajo, que junto con eso pues ya haces match y no pierdes tanto dinero porque la salud es súper costosa. Al principio cuando llegábamos tuvimos que ir aprendiendo, literal nos tocó ir aprendiendo a la mala de saber qué procesos teníamos que hacer y cuáles eran más importantes que otros. Uno de ellos fue sacar la HealthCard, pero en lo que tramitamos la HealthCard y en lo que nos llegaba, pasó un lapso que los niños se nos enfermaron y se nos enfermaron fuerte porque aquí son diferentes virus, diferentes condiciones de clima, entonces a los que nuestros hijos no estaban expuestos. Y creo que algo de lo que más me ha pesado y más me ha costado en la maternidad, sin duda, es la salud, al sentirte sola, sin apoyo. Entonces creo que eso ha sido como lo peor y lo que me ha puesto en duda cuando pasan situaciones fuertes de decir, de verdad me quiero arraigar a este país o cambio de decisión, me vuelvo. Hay muchos factores como mamá porque te juzgas y te preguntas si estás haciendo bien el camino de separar a tus pequeños de su familia para unirlas en tu familia, tu núcleo, que aprendan nuevos idiomas, nuevas culturas, nuevas experiencias, que realmente es lo que yo siempre busqué para mis hijos. Y si me preguntas, siento que ha sido una buena decisión porque yo he visto cómo se desarrollan mis hijos y se desenvuelven en el ámbito de cambiar de vida, porque literal le cambia la vida. Entonces yo siempre he sido de la mentalidad que no importa de dónde vengas o de dónde eres, con trabajo puedes lograrlo. Y más que nada eso es lo que yo he hecho y lo que yo me he demostrado como mamá. Existen demasiadas dudas de cómo es maternar en el extranjero, pero cada caso es diferente. En mi caso, les digo, en el tema de la salud es lo que a mí me mueve, que he pasado por diferentes circunstancias graves en las cuales he pensado rendirme, pero realmente si yo les pregunto a mis hijos y les digo, oigan, ¿ustedes qué opinan sobre este tema? Ellos sin dudas me dicen que su hogar o su casa ya es aquí. Ellos, a pesar de que no ha pasado tanto tiempo, ya están súper adaptados a este país.